Amigos, este índice les ayudará a conseguir grandes resultados. Hola amigos, ¿cómo creen? ¿Por qué exactamente aquí y ahora yo abro el camino de compra? Y eso a pesar de que hay el nivel de resistencia. Por favor, escriban en los comentarios sus pensamientos y ideas y yo les explico por qué abrí el convenio de compra de 1 minuto y por qué ganarás sin falta. Entonces, hoy conversamos con el índice alligator. Sus parámetros son los más básicos, más simples. Miren, yo quito el índice para volver a añadirlo de la lista de los índices. Pues esperemos el resultado del convenio. A ver, mejor hacer las líneas del índice más destacadas, así veremos mejor las señales. Ya está. Esperemos hasta que el convenio se cierre con éxito y yo les explico el porqué de mi decisión. A ver, el comienzo es excelentemente exitoso, rompiendo el nivel de resistencia. Ahora, al análisis, amigos. Pues, ¿qué vemos en esa situación en general? Pues, en el índice vemos cruzarse las líneas. Miren, en este punto se cruzan las tres líneas. Y cuando la línea verde cruza las otras desde abajo hacia arriba, o más precisamente, primero la línea verde estaba debajo de las otras, ahora está encima de las líneas rojo y azul. En este caso, el gráfico sube repentinamente. Es la comprobación de la dirección hacia arriba. Había la consolidación de la que el gráfico salió y a pesar de que en esa zona había el nivel de resistencia, veo que la tendencia es fuerte y rompió este nivel y se dirigió hacia arriba. Es lo de lo que he dicho, el nivel está roto y ahora el gráfico está subiendo a lo más alto. Si les gustaría conversar de la misma manera exitosa, vean el video hasta el final y yo les contaré los secretos del comercio con el índice Alligator y además ganaremos cientos de dólares. En esta situación, el gráfico también está saliendo de la consolidación. Miren, vemos así llamada la meja caliente, es una canal comercial en el que el gráfico baja los mínimos y los máximos siempre se bajan constantemente. El gráfico pronto sale del canal y al mismo tiempo las líneas del índice se cruzan. La verde cruza las dos otras. Es la comprobación de la salida del gráfico del canal. A pesar de que hay un nivel de resistencia, hasta que queda mucho que seguir para el gráfico, abrimos el convenio de compra. El primer convenio quería abrir con el impulso, es que pensaba que seguiría la dirección de impulso, pero el primer convenio pierde. Y por eso, para recuperar lo perdido, abro otros convenios de subida, pero con el gráfico que está un poco más abajo. La situación aquí es la siguiente. Hay el límite superior del canal y el canal está probando esta línea. Después de eso, supongo que la dirección seguirá hacia arriba. Y abro las velas de 5 segundos para que vean más visualmente lo todo. El convenio pronto se cerrará con eso. Y los dos convenios acaban de tener éxito. Ganamos 184 dólares netos. De ellos, los 100 dólares para recobrar la pérdida en el primer convenio de la serie y los 84 dólares es la ganancia neta. Espero tener un buen convenio en esta situación. Miren, abrimos el convenio de compra. Claro está, creo que a muchos les parece raro abrir el convenio con el gráfico que está tan alto. Parece que no hay lugar para el gráfico para seguir arriba. Pero miren, en el índice la línea verde cruza las otras líneas, lo que comprueba la tendencia hacia arriba. La tendencia en general es hacia arriba, pero ahora está comprobada esta dirección. El gráfico rompe el nivel de resistencia y vuelve a comprobarlo. Creo que la tendencia hacia arriba seguirá y podremos ganar. Esperemos el resultado, amigos. Muy bien, el convenio es exitoso y ganamos 92 dólares neto. Pasemos a otras situaciones con otros pares de divisas. Veremos. Aquí veo la situación contraria. Trabajamos con el nivel de aprobación. Esta vez quizá tenga pregunta, ya que desde el nivel de aprobación solemos abrir convenios de compra. De verdad, yo misma abriría el convenio de compra, pero hay el cruzamiento de las líneas del índice alligator. La línea verde cruza las otras dos líneas desde arriba hacia abajo, comprobando la tendencia hacia abajo. La dirección es fuerte, aunque de al lado. La dirección sí es muy fuerte. El gráfico trata de cambiar de dirección. Creo que todo saldrá bien.
Pronto sabremos. En otra situación sería mejor abrir convenio de compra desde el nivel de aprobación, pero en este gráfico aún hay mucho espacio para bajar. Por eso seguimos vendiendo. Y por desgracia, el primer convenio no tiene suerte. Se notó la dirección clara hacia abajo, pero faltaron algunos segundos. Aquí veo el nivel de aprobación y si hay alguna reacción desde el nivel, seguiré abriendo los convenios de compra. Pero todavía seguimos con la dirección hacia abajo, ya que no creo que sea razonable comerciar contra la tendencia. Esperemos el resultado. Pues en general todo va muy bien, dos convenios son exitosos, volvemos al importe inicial de $100. Y abriremos las velas de un minuto para ver qué pasa en el gráfico. Y vemos la dirección fuerte hacia abajo. En esta situación no voy a abrir el convenio desde el nivel de aprobación ya que no hay ninguna reacción determinada. Mejor pasar a otro par de divisas donde abriremos otro convenio más seguro. Amigos, les recomiendo a todos prestar la atención a los pares de divisas como este. No pasa nada serio aquí, es la dirección de al lado. Nada más. El precio sigue en una amplitud comercial que no se puede llamar la tendencia. Veo un montón de cruzamientos de las líneas de índice. Y tales cruzamientos no dan resultado alguno. Por ejemplo, ahora también veo el cruzamiento. Aquí está. Las señales de venta, pero no voy a abrir el convenio. Aquí pues hay muchísimas señales falsas en este par de divisas, la oportunidad de perder dinero es muy alto. Un consejo, siempre presten atención a la historia del gráfico, si la dirección del gráfico concuerda con los cruzamientos del índice, pueden abrir convenios. Para nosotros valen más los pares de divisas con una tendencia fuerte hacia arriba o abajo, donde hay una señal clara con la que podemos ganar. Así tendrán éxito. En esta situación no tardo en abrir el convenio de compra por tener en cuenta varios factores. Miren, primero las líneas del índice se cruzan, la dirección era hacia arriba, luego esta zona de alteraciones de la dirección, pero después el gráfico sigue arriba, indicando la nueva tendencia hacia arriba. O puede que el gráfico sigue la dirección anterior. Además, el gráfico rompe el nivel de resistencia importante, por eso nuestro convenio es de compra. El gráfico vuelve debajo del nivel, veremos que será, pues miren, el nivel de resistencia diagonal desde el que el gráfico se resaltó. Pero creo que la tendencia hacia arriba seguirá y así podremos ganar. Pues amigos, espero que les haya gustado el vídeo con el índice alligator. Les recuerdo que cada día hago las sesiones comerciales en mi canal de Telegram gratuito. Si quieren ganar dinero conmigo, pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo. Dejen sus comentarios, me gustan mucho y los contestaré con mucho gusto. Abrazos amigos y hasta pronto.